Bueno, pues el día de hoy hablaremos acerca del potencial de acción. Una disculpita, ando un poquito malo de la garganta, por eso va a escuchar medio raro. Una disculpa, ¿ok? Pero bueno, ante la susodicha enfermedad, que es solo una gripe, un resfriado leve, les recuerdo que, otra vez, si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse, dejen su like, activen la campanita y todo eso, ¿ok? Ahora sí, continuando con el video, con la presentación. ¿Qué es el potencial de acción? El potencial de acción se puede definir como los cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando hablamos de potencial de acción vamos a estar hablando de voltaje, ¿sí? Este voltaje expresado en milivoltios, que dentro, bueno, intracelular va a poseer un determinado voltaje que pues va a ser susceptible a cambios, ¿verdad? ¿Por qué tipo de cambios? Bueno, se puede hacer positivo o se puede hacer negativo. ¿De qué depende esto? Depende, perdón, de la entrada de iones. Por ejemplo, sabemos que de manera extracelular el sodio pues es el elemento que más abunda, ¿verdad? Está en mayor cantidad con respecto al intracelular, y pasa a lo contrario con el potasio. Extracelular es, digamos, lo menos, e intracelular es el que predomina. Por ejemplo, cuando tenemos la entrada, bueno, perdón, en primer lugar, la célula, de manera obviamente intracelular, va a poseer un voltaje negativo, ¿sí? Que quede claro, es un voltaje negativo, este, menos 70 milivoltios en el caso de las neuronas, menos 86 en este ejemplo, menos 90, va a ir variando. Sin embargo, va a hacerse más positivo o negativo dependiendo de la entrada de iones. Y ahora sí, cuando por ejemplo se activa la membrana que sea permeable y accede a la entrada de iones de sodio, el sodio tiene una carga positiva, ¿sí? Y si en el medio intracelular tenemos una carga negativa, la carga negativa de dentro de la célula se va a hacer más positiva, ¿sí? Este, por ejemplo, vamos a suponer, entra un ion de sodio que sabemos que tiene carga positiva y la célula tiene una carga negativa. Vamos a usar este ejemplo de menos 86. A lo mejor cuando entra este ion de sodio, el menos 86 se transforma en menos 84, por decir un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdón, el ion de sodio, al ser positivo, se le resta negatividad a la polaridad que hay de manera intracelular. Y esto es en el caso de cuando ingresan iones positivos. También en el caso contrario, cuando salen iones positivos, este, si le estamos quitando positivos, se va a hacer más negativa. ¿Por qué? Porque estamos quitando carga, ¿sí? No estamos añadiendo. Estamos quitando carga y se va a hacer más negativo, ¿sí? Por la ausencia o por la carga positiva que está saliendo, ¿verdad? Al medio extracelular. Como quiera, tengo acá otras imágenes para que quede un poquito más explicado. Por ejemplo, tenemos aquí un esquema del potencial de membrana, en este caso, por ejemplo, de las neuronas, que vamos a tener un estado de reposo. ¿Sí? El estado de reposo o el potencial de reposo quiere decir que la célula se mantiene estable, ¿sí? Se mantiene con una polaridad estable sin ningún tipo de cambio, ¿sí? A eso se le denomina potencial de reposo o estado de reposo. Ahora bien, hay algo que se le denomina umbral de excitación. ¿Qué quiere decir este umbral de excitación? Quiere decir que cuando, usamos el ejemplo anterior, cuando entran iones, por ejemplo, positivos, este voltaje o esta polaridad de la célula se va a hacer más positiva, ¿sí? Si vemos aquí en la gráfica, aquí inició este proceso, entraron iones positivos y inicia lo que se llama despolarización, que eso ahorita lo voy a explicar. Entraron iones positivos
la carga o la polaridad de la célula se fue haciendo más positiva y llegó hasta, en este caso, menos 55. ¿Qué quiere decir? Que cuando entran los iones positivos y la polaridad de la célula se empieza a ser positiva y alcanza el umbral, vamos a tener sí o sí, vamos a tener 100%, sí que quede claro, una despolarización. Sí, si esta carga, o sea, si cuando entran los iones, la polaridad de la célula no alcanza este umbral, en vez de hacer esta línea hacia arriba, no va a haber nada, ¿sí? No va a conducir nada, simplemente se va a detener y en vez de subir, se va a devolver al estado de reposo. ¿Sí? Mientras la polaridad no alcance este umbral de excitación, no vamos a tener este potencial de acción completo. ¿Sí? Se va a regresar a un estado de reposo. Ahora bien, cuando alcanza el umbral de acción, perdón, de excitación, tenemos algo que se llama la despolarización. Esto a lo mejor lo habrán escuchado en fisiología cardíaca, que este, despolarización y repolarización. Bueno, significa esto. Significa que las células tienen un cambio en la polaridad y alcanza, bueno, supera el umbral de excitación y llega a un tope de, en este caso, hasta más 30, si se hace positiva. ¿Por qué? Porque también pasa algo después del umbral de excitación. Eso ahorita lo vamos a ver. Cuando alcanza el umbral de excitación, la célula, por activación de voltaje, ¿sí? Automáticamente deja abiertas las puertas de ese ion positivo. Ok, y después de que, como ya lo mencioné, cuando se alcanza el umbral de excitación, ocurre este proceso, la membrana deja pasar toda la horda de iones positivos, en este caso, y ocurre la despolarización. Por eso es que la línea se ve súper ascendente, y ya una vez que alcanza el máximo, pues se repolariza, salen estos positivos y se repolariza. Sí, para que lo entiendan mejor, ahorita explicamos lo demás, pero este, en esta diapo vamos a terminar de entender un poquito mejor. Sabemos cuando vimos transporte a través de la membrana, vimos transporte pasivo, sí, que era lo de la difusión facilitada y así, la difusión simple. Vimos también transporte activo y vimos transporte en masas. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos que uno de los transportes, transportes activos primarios, creo, si no recuerdo mal, si estoy diciendo algo que esté erróneo, déjenlo en los comentarios. Pero el caso que tenemos, si se acuerdan, la activación por ligando, activación química, perdón, y una activación por voltaje. Sí, eso sería hablando de la activación de los canales proteicos, ¿sí? Que eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que primero va a suceder la activación por ligando, ¿sí? Este, ¿Por qué? Bueno, porque la activación por ligando correspondería a esta parte, ¿sí? Que va del menos 70 al menos 55, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque aquí es cuando, gracias al ligando, van a entrar los primeros iones, ya que la polaridad de la célula sigue negativa. Entonces tiene que haber este transporte para que los iones puedan ingresar. Entonces, cuando hay suficientes iones ya adentro y se da el umbral, cuando llega a este tope, ¿sí? A este tope de aquí, a menos 55, pasa la célula o la membrana a hacer la activación por voltaje. Se activa los canales proteicos por voltaje. Entonces, los canales proteicos detectan ese voltaje, se cambian el voltaje y automáticamente se abren. Ya cuando se abren permanecen abiertos y es por eso que se caracteriza por la entrada brusca de los iones, por ejemplo, de sodio, despolarizando a la célula, ¿sí? Haciéndola positiva. Sí, más o menos, creo que me expliqué. Bueno, antes de esto, ahora sí,
La repolarización pues sería, ¿verdad?, lo contrario, que pues sería la salida o la entrada de algún ion negativo a la célula, ¿sí? Una vez que se activa bueno, se da la despolarización, viene la repolarización. ¿Cómo se da? Bueno, este, aquí, por ejemplo, tenemos la membrana en reposo y una activación lenta. Va a haber una activación de estos canales proteicos para la salida de potasio, ¿sí?, del medio intracelular al extracelular para compensar la entrada de iones de sodio. ¿Qué quiere decir? Que si a positivo le restamos positivo, se va a hacer negativo, ¿sí? Porque toda esta polaridad la estamos restando hasta que baja por debajo del umbral de excitación y ya automáticamente vuelve al estado de reposo, no sin antes hacer una hiperpolarización. ¿Qué significa esto? Que la polaridad de la célula desciende más abajo del estado de reposo, pero luego vuelve a su manera o a su estado normal. Sí, más o menos creo que me pude explicar. Entonces ahora hay otra cosa que se llaman periodos refractarios. ¿Qué son los periodos refractarios? Bueno, se dividen en absoluto y relativo. ¿Qué quiere decir absoluto y qué quiere decir relativo? En el periodo refractario absoluto nos va a indicar que cuando la célula o la polaridad de la célula esté en este periodo, no es posible, si por ninguna manera, si lo repito, que la célula se, por decirlo así, se repolarice o se vuelva a despolarizar o que haya un cambio en su polaridad, no es posible. ¿Sí? Por eso se denomina absoluto. Mientras que en el relativo, pues existe la probabilidad de que al descender la polaridad, como ya lo mencionamos, es una activación lenta de los canales proteicos debido a la salida de iones de potasio, puede dar cabida a que de repente cuando, no sé, la polaridad por bajar o antes de que llegue al umbral de excitación, vuelva a subir, o sea, se vuelva a despolarizar y ocurra otro fenómeno de estos, ¿verdad? Por eso se le denomina relativo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir. No sin mencionar que después del umbral de excitación, si no hay otra interacción que disminuya la polaridad, va a conservar su estado de reposo. Si el relativo solo abarcaría de aquí hasta aquí, ¿ok? Y bueno, hay ocasiones en las que hay mesetas. ¿Qué es una meseta? Es un periodo o una fracción de tiempo, ¿sí?, que se queda relativamente el mismo voltaje. ¿Cómo lo pueden ser? Por ejemplo, esta es de las fibras de Purkinje del corazón, que su polaridad inicia así en este pico, pero vemos que hay como una meseta, ¿sí? Y después cae abruptamente hasta el estado de reposo, ¿sí? Igual alguna activación lenta de, por ejemplo, canales proteicos, etcétera. Finalmente, como ejemplo, tenemos pues la propagación del potencial de acción neuronal. Hago énfasis en esto porque, pues, como asociamos mayormente las neuronas a impulsos eléctricos, que en realidad, perdón, son impulsos electroquímicos, ¿sí? Sabemos que las neuronas que no poseen vainas de mielina, ¿sí? Las vainas de mielina son estas cositas que estoy señalando. El impulso eléctrico o electroquímico va a viajar muchísimo más lento que en una neurona con sus fibras mielinizadas, ¿sí?, con las vainas de mielina. ¿Sí? La diferencia es súper abismal en velocidad. ¿Por qué? Bueno, debido a los nódulos de Rambier y las vainas de mielina, que el impulso electroquímico va a ir, digámoslo, dando saltos, va a ser un impulso o una propagación saltatoria, y es por eso la velocidad, ¿sí? Y creo que ya es todo. Efectivamente, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Chao.